ellas, ellos, ellas, todos, todas, todes, nosotras, nosotros, nosotres, amigos, amigas, amigas. Últimamente estamos más familiarizados con esta tercera conjugación de los pronombres. En ocasiones es para tener el lenguaje más inclusivo y en otras es para incluir a una parte nueva de la comunidad, que es la comunidad no binaria. ¿Qué es la comunidad no binaria? Déjenme les cuento. Desde muy chiquitos nos dicen que existen los niños y las niñas, y la heteronormatividad se encargó de inculcar en nosotros que los niños tienen el rol masculino y las niñas tienen el rol femenino. Pero ¿qué pasa cuando no encajamos en ninguno de los dos? ¿Qué pasa cuando una persona se siente identificada con ambos o con ninguno? El término no binario hace referencia a las personas que no se autodefinen en ninguno de los dos roles o ninguno de los dos géneros, o quizás se identifican con ambos. Se diferencia el término no binario del término trans porque las personas no binarias no hacen una transición de un género a otro. Quizás se identifican con ambos, con ninguno, o viven su experiencia de género por fuera de todo el espectro de lo que conocemos como masculino o femenino. ¿Por qué no binario? Porque estamos en una sociedad que identifica dos géneros como los principales: hombre y mujer, 1, 2. Eso nos hace vivir en una sociedad binaria. Otra palabra que hay que tener en cuenta en todo esto es la palabra cisgénero. Cisgénero hace referencia a las personas que nacen y se identifican con su rol de género, es decir, que si naces con sexo masculino y te identificas como género masculino, eres un hombre cisgénero sin importar tu orientación sexual, porque género, experiencia de género no tiene que ver nada con orientación sexual. Entonces puede ser un hombre cisgénero heterosexual, o un hombre cisgénero bisexual, o un hombre cisgénero homosexual, o un hombre cisgénero pansexual. Aunque lo no binario empezó a tomar relevancia de hace pocos años, no es para nada algo nuevo, porque se encuentran datos en historia de un tercer género, cuartos géneros o de otras representaciones de género en diferentes sociedades, tanto como en años como 200 años antes de Cristo y 400 años antes de Cristo. Imagínense eso. No es algo nuevo, para nada, para nada. Como por ejemplo en el caso de India, como los Hirshas, que no son identificados ni como hombres ni mujer y son mencionados en libros antiguos hindúes. Tanto así que en India es uno de los países cuyo lenguaje incluye términos donde hace referencia a un tercer género. Existen otros como los doble espíritu de las comunidades nativoamericanas, donde especifican que son personas que no se identifican ni con lo masculino ni con lo femenino. En las culturas hawaiana y tahitiana existe una palabra conocida como mahu, que hace referencia a un tercer género que cumple unos roles diferentes dentro de su cultura, que en estas culturas eran sacerdotes y curanderos. En 1781, Jens Andersen, una persona de Noruega, que se casó con una mujer, luego descubrieron que Jens había nacido como mujer y lo llevaron a juicio por esto, porque homosexualidad es delito. Y en los récords le preguntan a Jens si era un hombre o una mujer, y están los récords que él dice, no sé, quizás sea ambos. En 1874 Jenny June aparece y se denomina a ella como hada, como andrógina, pues queriendo identificar que tampoco se identificaba ni como mujer ni como hombre. En la década de los 70 y los 80, Casey Miller y Kate Swift, dos feministas reconocidas en su trabajo, empezaron a hablar sobre el lenguaje incluyente, y dentro de sus primeras teorías del lenguaje incluyente incluyeron pronombres que especificaran, o sea, como que diferenciaran un tercer género, como que empezaran a notar un tercer género. En 1994, Kate Bornstein publicó un libro llamado Entre hombres y mujeres y los demás de nosotros, en donde habla también de nuevo esa experiencia de que se sale de lo binario, que se sale de hablar de existe un hombre o una mujer, porque existen personas que están fuera de esos límites y que viven su experiencia de género diferente a las estipuladas o normalizadas por la sociedad. A finales de los 90, en Japón, las personas que se empiezan a identificar con estos términos que estamos conociendo empezaron a identificarse ellos mismos como género X. Siguiendo con la presencia de lo no binario dentro de la sociedad, en el 2009 en India se aceptó que los votantes pudieran poner su sexo como otro cuando se registraban para votar. En el 2011 en Bangladesh también se empezó a aceptar un tercer género para los pasaportes. Luego a esto se le sumó otro país como Nepal. Y luego vimos como en Facebook las personas podrían seleccionar su género de una lista de 50 pronombres. Ser no binario no es lo mismo que ser intersexual.
porque las personas intersexuales tienen genética y anatomía que no encaja dentro de lo anatómicamente y genéticamente masculino y femenino, pero en la mayoría de veces estas personas sí viven o se reconocen en una experiencia de género como pues en alguna de las partes de lo binario. En conclusión, las personas no binarias son estas personas que no se sienten identificadas con ninguno de los dos géneros estipulados o normalizados por el binario. Son personas que tienen su propia experiencia de género y la viven a su manera. Dentro de estos podemos encontrar personas bigénero, agénero, genderqueer, que si quieren más pronto haremos otro video donde les explicaré un poco más del significado de estos géneros. ¿Cómo podemos ser respetuosos con las personas de un género no binario? Simplemente preguntemos qué pronombres les gustan a ellos usar, preguntemos cómo les gusta que hablemos de ellos. Por ejemplo, en mi caso, no tengo problema con los pronombres masculinos, no tengo problema con los pronombres femeninos, ambos me llevan bien, ambos los escucho bien, ambos los siento respetuosos hacia mí. Entonces no es difícil preguntarle a alguien como, hey, ¿cómo te gustaría que te dijeran? No sé qué, y no asumir su género, porque eso sí, pues me parece que está mal y ya estamos grandes y ya estamos en el 2020 y estamos todos encerrados en la casa para no ser un poco más tolerantes con la gente y les diga, hey, mira, me gusta que me digan así, me gusta que me traten de esta manera. Y decir como, ah, súper. Si una persona te dice cómo le gusta que te traten, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Para decir como, no, es que así no se debe tratar la gente. También es importante reconocer que nuestra experiencia de género no es la misma que la de las demás personas. Existen personas que dicen, no, es que existen solo dos géneros y yo soy un hombre. Pero tu experiencia no es la única y tu experiencia no se replica en los demás. Entonces, ser un poco receptivos y escuchar a las otras personas, aprender de cosas que no sabemos, también nos puede llevar a ser más tolerantes y como a tener una mejor convivencia entre todos. Si tienen una persona no binaria dentro de tu círculo cercano, los invito a escuchar a esta persona, a que les cuente más de su experiencia de género y así empezamos a tener un poco más de tolerancia, respeto y como relación con las cosas que no conocemos. Y si no, pues también pueden leer, ver más videos de este tema, que en internet ya hay muchos en este momento y gracias. Y como siempre los invito a seguir sonriendo, ser buenos con el prójimo y utilizar las palabras que las personas les pidan cuando quieran que se refieran a ellos. No es nada más, no es nada difícil, no es nada difícil. Les quiero. Nos vemos en el próximo video.